Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Marcelo Vitrón, aquí en Punto de Vista, amables televidentes, es un ambiente artístico en donde la enorme capacidad, esta cascada del tenor Marcelo Vitrón, qué bonito pasillo. Nuestra música, cuando está bien interpretada, Marcelo, no solamente que llega al alma, sino que nos pone bastante eufóricos, nos hace recordar muchas remembranzas, sino que lo diga Carlos Maestro. Amables televidentes, de lo bueno poco, Marcelo, para cerrar nuestro programa artístico de este día viernes, ¿qué es lo que nos trae ya? Algo de tropicalito, algo así. Se hablaba de Tito Zambucho, de ese famoso quinteto de los Titos, ¿no? Cuando en la fiesta, los viernes, los fines de semana, los festejos. A propósito, quiero llegar con un saludo para mi nietecita Camilita. El día de mañana en la Rumiñahui, en la iglesia de Rumiñahui, vamos a ponerle el agua bautismal, la salsita del agua bautismal. Así que felicito a su señor padre y también a su señora madre. Marcelo, vamos con una cumbiecita y quiero tenerlo ahí en el bautizo, ¿no? Ah, claro, muchas gracias. Marcelo, bailar, cura, comenzó el carnaval. Oye, Marcelo, ya tenemos. A ver si le ponemos una música tropical. Ya, número 2. Ya, me permite un momentito, está por ese lado. Ya, un momentito. No se nos vaya, tenemos tiempo para todo, ya que el punto de vista artístico, como característica de todos los viernes, San Viernes, así que es también para divertirse. ¿En dónde lo vamos a tener, Marcelo, este fin de semana? ¿Dónde vamos a estar? Bueno, este fin de semana vamos a estar en lo que es Transporte Latina, una empresa muy grande, ustedes saben, de transporte de acá de la ciudad de Quito. Estaremos en la Cusubamba y Mariscal Sucres. Cusubamba, esto es por el sur, ¿no? Ya invitados, allí estaremos entonces para aplaudir, para gozar, para deleitarnos con Marcelito Buitrón. Bien. Saludos cordiales de Ecuador, bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto tenerles en este espacio que trata de rescatar a los referentes de la radiodifusión ecuatoriana. Para nosotros, en este día, es un gusto y un honor entrevistar a una de las voces más queridas. Vino de Manabí, pero es quiteño de corazón. Estamos hablando con el señor Víctor Emilio Sánchez. Ustedes ya lo han conocido a través de las diferentes estaciones que ha elaborado él, no solamente acá en la capital ecuatoriana, sino en todo el Ecuador. Señor Víctor Emilio Sánchez, muchas gracias por aceptar esta invitación y gracias por ser parte de Voces de la Radio. Muchísimas gracias su visita. Primero que nada agradecer a usted y también a su linda camarógrafa. Sé que estudió medicina. Yo vine a Quito a estudiar medicina, pero no lo pude hacer porque era una carrera muy costosa. Solamente el libro básico costaba en esa época $300. Así que le felicito y sigue adelante, Ilianita. Es una coincidencia, yo sí creo en las coincidencias. El mismo universo nos pone aquí para ser amigos. Nos conocíamos por la voz, nos hemos hablado, conozco sus reportajes, su trabajo, pero la emoción que produce conocerla personalmente, para mí es un doble motivo, material y también espiritual. Material porque la puedo darle el abrazo y puedo saludarle con la diestra. Y lo espiritual, pues, es que usted dijo muy bien rescatar, ¿no? Vivimos un mundo, una sociedad que el rescate se ha borrado de la mente de la nueva generación porque hay otras expectativas. Y yo le admiro a usted cómo hace su trabajo, o sea, cómo está al ritmo de la tecnología. Bueno, a mí me cuesta bastante porque yo soy del siglo pasado. Sin embargo, creo yo que ese rescate que usted hace, no solamente de las voces, sino también de la imagen. Por decirle algo, a mi edad y con tanto karma de trabajo en la radio, todavía hay personas, ay, si usted es Víctor Emilio Sánchez, todavía me conocen por la voz, pero personalmente, así es cuando uno está vacunado del adulo y también de la crítica. Entonces yo mantengo mi imagen, mantengo perfil bajo, ¿no? Estoy a sus órdenes para cualquier inquietud, Ilianeta.
Muchas gracias a usted por esas palabras, sobre todo la admiración que yo siento hacia usted y gracias por haber aceptado esta entrevista desde una primera instancia cuando nosotros ya dialogamos previamente. Señor Víctor Emilio Sánchez, pero ahora sí trasladémonos a su hermosa provincia, la provincia de Manabí, esa provincia tan hermosa y que ha aglutinado también grandes voces, ¿no? Que ha alimentado al país, como no. por ejemplo el señor Carlos Rodríguez Col, Rudy Ortiz Iriarte, Víctor Emilio Sánchez, con quien estamos en estos momentos, con quien estamos hablando, pero comentemos acerca de su infancia. De Eduardo Brito, contemporáneo mío. Venimos casi en la misma época a estudiar. Él estudió leyes, pero el canto, el micrófono le aló a él. Pero a la final, pues, él tuvo una vida fructífera. Las leyes pudieron más. Sí, las leyes pudieron más. Pero ahora vamos a hablar sobre usted. Veamos cómo fue su infancia, tomando en cuenta de que usted siempre, cuando se habla de sus inicios y de su amor a la radio, siempre le nombra a su papá. Y siempre habla acerca de un armatoste grande que usted había observado, tomando en cuenta de que Manta es un puerto. Cuéntenos de esa anécdota, por favor. Ya, resulta que vino un día mi papá con 2 compadres trayendo un armatoste como armario. Y entonces había dificultades para subir porque las escaleras no son como ahora, eran de caña y con tablitas. Y yo digo, papá, ¿y eso qué es? ¿A dónde va a poner esa cómoda? Dice, es un radio. Sí, un radio. O sea, era una verdadera novedad. Era un radio RCA del que tiene la bocina, el perrito ahí. Y comenzó él primero a escucharla. Era una radio que se escuchaba solo en onda corta. Y en el país no había, recién estaban instalando la radio El Prado. Pero él era oyente de la radio Equinoccial Ibarra de un señor Terán. Asael Terán. Sí, Asael Terán. Pero ya antes había estado ya aquí la HCJB. La HCJB transmitía todas las sesiones del Congreso y él solamente escuchando las transmisiones, las actuaciones de los diputados, los debates, entonces le comenzó a gustar la política. Pero aparte de eso, escuchaba mucho La Voz de América. Y La Voz de América tenía un atractivo que era la transmisión de los campeonatos mundiales de boxeo. Y en una época en donde había mucho racismo, entonces eran los boxeadores negros, los boxeadores blancos. Mi papá era un poco racista porque él nació en la sierra, en Píllaro. Y en esa época, pues que él llega a la costa, se encontró con un personaje muy distinto al habitante andino. Y comenzó entonces a escuchar. Ese contacto que yo tenía con él, de escuchar las transmisiones del Congreso, las transmisiones de boxeo, no se hablaba casi de fútbol. Eso me llevó a mí a ensayar en esos tanques que llenan el agua. Entonces yo de arriba decía, hola, aló, soy yo. Entonces ese rebote más o menos me daba una idea de que sí tenía yo, sí hablaba, sí me podía escuchar. Las grabadoras vinieron mucho tiempo después. Entonces, ese contacto mío y ese ejemplo, porque él me dio mucha libertad desde pequeño. A mí nunca me castigó, pero me daba libertad y me hacía mucho. Él me apoyó desde pequeño en la parte radiofónica, hasta que llegó un día en que dije, no, aquí están transmitiendo, ya había llegado la Radio Manta a la ciudad de Manta, y hacían un programa de artistas. Me encantaba a mí escuchar a los artistas. No había todavía los programas de niños. Ahí me vino a mí la idea de hacer un programa de niños que puedan recitar, que puedan cantar, que puedan contar, porque ese era tan importante y es ahora tan importante también dentro de la revolución. Todo eso se ha perdido. Pertenecemos al rescate de lo que nosotros hicimos en bien de nuestra generación.
¿Por qué no hablamos acerca de un referente también de la radio como es el señor Emilio Borer? ¿Por qué no hablamos también acerca de Radio Manta y el Colegio San José, donde usted estudió? Creo no? que esa es la base también para usted incursionar en este mundo mágico de la radio. Así es. En realidad el cacique Emilio Boven era de la época política en donde el doctor José María Velasco Barra impuso el caciquismo, que fue una época oscura, una época negra, pero les dio el poder a los caciques para poder entrar a los medios de comunicación. Emilio Boven se dio cuenta que tener una radio era un gran soporte para sus campañas políticas. Y entonces instaló la Radio Manta. Desde luego era un cacique, tenía mucho poder económico, mucho poder político. También hizo cosas buenas y también de las otras, ¿no? Por ejemplo, él creó el diario El Siglo. El Siglo era un diario en donde yo fui compañero del doctor Milton Álava. Él tenía 18 años, yo tenía 17. Y él era ya editorialista en esa edad del diario El Siglo. Entró ya a la parte política. Después Milton Álava fue un gran periodista del Universo. Entonces yo no tenía mucha habilidad para escribir, me encantaba contar. ¿Sí? O sea, fui de la literatura verbal. Sí, fui del periodismo verbal, a mí me encantó. Es decir, yo contaba cuentos y le gustaban, yo noté que le gustaba a la gente, después los llevé a la radio. Pero siempre tenía yo la base de los noticieros. O sea, no inicié yo como narrador deportivo, porque venían de Guayaquil a transmitir a Radio Manta los partidos de fútbol que venían entre Guayas y Manabí. Ya, entonces, viendo esa afición que yo tenía por los cuentos, un sacerdote, un profesor mío, el padre Raúl Paredes, oye, dice, van a venir unos equipos de parlante, bocina, la bocina que se instalaban. Así que dice, prepárate para que tú te hagas cargo de eso. Y efectivamente vino un salesiano que se llamaba Guillermo Menzi, un gran filósofo, trajo los equipos y a mí me encargaron los equipos. Entonces yo con esos equipos, atención alumnos, atención. Entonces ahí así empecé. Después vinieron los partidos de básquet y yo transmitía con las bocinas. Algo así después me contó Pepe Granizo de que él en su colegio en Riobamba, él transmitía los partidos con la bocina. Y bueno, y eso fue un inicio ya de una actividad, de una vocación. Aunque yo no pensaba que esto podía ser un trabajo, ¿no? Después, entonces, escuchando ya las transmisiones, los alumnos tenían aceptación y vino un señor de la radio tropical. Ahí está el señor Fernando Dávalos. Fernando Dávalos. Él tenía un gran antecedente. O sea, él me contaba que aquí en Quito, cuando él vino a estudiar, lo conoció a Fernando Fegan, conoció a Carrera, a estos grandes locutores que tenía. Y él también había entrado a la radio Cordillera, en donde estaba un grupo selecto de locutores. Un grupo selectísimo, ¿no? Después es que viene la Radio Quito, entonces comienza a hacer una especie de competencia. Ahí entonces Fernando Dávalos regresa a Manabí y con él robustecimos y fundamos la Radio Tropical de Manta. En todos los pueblos había una radio popular y una radio de élite. Como Fernando Dávalos había estado en la radio de élite con los grandes de la radiodifusión, la radio tropical era una radio de élite, pero ya había una radio popular del señor Randolfo Sierra que se llamaba la Radio Cení, que era una sucursal de la Cení de Guayaquil. Y nos competíamos. Pero esa competencia era sana, era una competencia más bien de hilaridad. Imagínense que en el Parque Azúa, después de que cerrábamos la radio, nosotros nos íbamos a conversar sobre el asunto de la radio, de los programas,
Y entonces Fernando Dávalos escuchaba la radio CENI cuando la despedían. Y entonces Randolfo Sierra despedía Radio CENI de Manta, afiliada a la British Broadcasting Corporation, a la BBC de Londres, a la Radio Programas de México, a Radio La Boa de América. Y entonces el otro, por dentro de la competencia, oiga, este señor dice, afiliado a tanta, pero si no es afiliado ni al Seguro Social. Entonces, eso nos daba a nosotros una idea y me dio también la idea de que el trabajo nuestro no era sujeto para la afiliación al Seguro Social. ¿Por qué? Porque desde que yo recuerdo, el señor Fernando Dávalos me hacía transmitir los partidos, ya me hice yo narrador deportivo, y entonces, mire, son más de, ¿qué le digo? Son más de 70 años. ¿Y cuál era la clave? No te preocupes, dice Paul Paco, anda, consíguete un auspicio, y entonces esa propaganda es para vos. Así que yo conseguí el auspicio, pero cuando yo ya iba a cobrar, ya vino el señor a cobrar, ya cobró 3 meses ya adelantado. Entonces, esa es la historia sobre la que nosotros tenemos que trabajar para cambiar yo digo, este sistema de explotación y también de esclavitud. Porque los dueños sabían que a uno le gustaba, ponía pasión, y aunque no le pagaban, a uno se sentía feliz, como los cubanos que no tienen nada, pero son felices. Usted ha topado un punto neurálgico y eso es digno de analizar, y lo analizaremos a futuro también, este tema que es muy importante y es parte también de nuestra cotidianidad como periodistas. Y cuénteme, el señor Fernando Dávalos es la persona que a usted le dijo, tu voz no es para cabina. ¿Cómo no? Es él, y usted le demostró, porque su voz era para cabina, era para relatar partidos de fútbol, era para presentar y era también para dar avances y todas las cosas bonitas. Claro, cuéntenos sobre esa anécdota. Eso fue en Radio Tropical, ¿verdad? Sí, eso fue en Radio Tropical y tenía un antecedente. El antecedente que tenía era de que solamente podían ser locutores las personas o los jóvenes, qué sé yo, que tenían una gran voce. Entonces, allí, por ejemplo, en Radio Manta hubo un maestro que estuvo, un señor Prado, Alberto Carbo Lazo, de Guayaquil, que tenía la gran voce. Transmite Radio Manta, HCJB. Y a mí no me había nadie enseñado a engolar la voz. O sea, yo hablaba de una manera natural y tenía que perfeccionarla, ¿no es cierto? Entonces, Fernando Dávalos me mandaba a hacer algunos reportajes. Y de entre esos reportajes estuve yo el que marcó mi vida, que fue que en Puerto Viejo hubo un asalto al cuartel de Puerto Viejo por el arrastre que se hizo de un militar. Y entonces llegaba yo a mi turno, me dice, oye, dice, ándate a Puerto Viejo, está que arde, dice, está que arde la cosa. ¿Qué pasa? Ándate a transmitir, no hay noticias. Yo me da una grabadora, una Philips, por aquí tengo una de esas. Me digo, ¿para qué es? Te subes, dice, al poste de luz, pone los cables y ahí, dice, comienzas a grabar. Ya había la grabadora de carrete. Entonces, me dijo que él, oye, dice, eres bueno para los reportajes, las narraciones de fútbol, para las animaciones. O sea, yo presentaba a los artistas. Y cuando yo quería hacer voz de estudio, no, tu voz no es para estudios. Tu voz es para animador, para presentador, para narrador, comentarista, pero necesita, dice, una gran voz. Tú naciste así con ese timbre de voz, ¿no? Una especie, pero lo sí de bueno es de que desde que yo me inicio,
narro en neutro, o sea, no tengo ni el acento serrano ni el acento costeño, porque mi papá era serrano, mi madre era costeña, entonces yo tenía que buscar un timbre de voz y un acento neutro. Por eso es que después llegué a tener éxito con Juan Felton, porque Juan Felton era uno de los grandes productores en la ciudad de Ambato. Entonces yo me fui a trabajar a Ambato aprovechando que tenía familiares ahí, y entonces lo conocí yo a Juanito Felton, y conocí yo a la doctora que recién acaba de morir, Blanca Salazar. Blanquita Salazar, y otra voz masculina, las grandes voces que hicieron, como dice Ilianita, nosotros tenemos que inventarnos la tecnología. Y estaba de moda la novela del derecho de nacer. Y ellos montaron la radionovela. Yo escuchaba nomás porque todavía no entraba a digamos, a esa rama de hacer radioteatro. Y Juan Felton tenía una virtud. Todo era libreto. Todo, absolutamente todo. Si usted quería saludar, libreto. Así como usted, que ya me tiene libretado. Entonces, hicieron la radionovela 3 personas. Juanito Felton hacía todas las voces masculinas y Blanca Salazar las voces femeninas. Y no recuerdo el nombre que luego después Blanquita Salazar se fue a Guayaquil, lo mismo se fue él, y Juan Felton se quedó en Ambato. Entonces yo me nutrí de la habilidad que tenía Juan Felton. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como yo soy un poco vago para escribir, entonces hice el ejercicio de mejor memorizar, ¿sí?, y perfeccionar esa técnica para no escribir el libreto. Entonces, cuando yo tenía que hacer algo escrito, entonces para narrarlo, mejor lo narraba y después yo lo copiaba para justificar que era el libreto. Señor Víctor Emilio Sánchez, usted ya se trasladó a Ambato, pero yo todavía tengo muchas dudas de Manta, tengo muchas interrogantes. Por ejemplo, a usted le decían Chingolito. ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Por qué le decían Chingolito y por qué usted dice que el poder de la voz, el poder de la palabra puede sacudir a un país, puede unir o desunir? Tal es el caso de este conocido locutor que había en Portoviejo que le decían en lengua de fuete. ¿Podría comentarnos sobre eso y también la importancia de lo que uno va a decir frente al micrófono? Bueno, yo desde el inicio traté de hablar con palabras escogidas, que a la final para mí fue un perjuicio, porque palabras escogidas la gente no me entiende. Y a tal punto que yo fui el que le traje en audición al Rey de la Cantera, que era el más patán de los que hablaban en la radio. Entonces había un noticiero medio dramatizado, ¿sí?, que era, no me recuerdo el nombre, le decían el lengua de fuete. El lengua de fuete, cuando hubo esa revuelta del arrastre del capitán jefe militar de ahí, es que un conscripto de apellido García se suicida cuando le hacen la formación, o sea, coge el arma y se pega un tiro. Él comete el error, el capitán, no me acuerdo el nombre, comete el error de ir al entierro. Al inicio la gente estaba tranquila, después asesinos, hasta que por último comenzaron a tirarle piedra al escuadrón que llevaba él para el entierro. Se disolvió, entonces lo persiguieron, pero él fue producto de lengua de fuete, que hizo esto culpándole
al jefe militar del suicidio de este conscriptor. Y él utilizaba esto, o sea, aprovechaba cualquier noticia para hacer el clásico sensacionalismo. Ignoro yo que el propietario de la radio tenga interés en hacer eso. Claro que había interés ya en la audiencia porque ya había esta tendencia de ganar sintonía con cosas, etcétera. Pero había otros espacios, por ejemplo, la música. Había también la noticia positiva y en eso me encaminaba yo. Por eso es que yo le decía que yo cuidaba el lenguaje, ¿no? O sea, la semántica de esto. Y la otra, ¿cuál era? ¿Por qué le decían a usted Chingolito? Allá. Porque le dijeron Chingolito, usted vaya a cubrir esa nota en Puerto Viejo. Ya, el asunto era de que yo a los 14 años, algo así, tuve un malestar, parece que era que me engordé. O sea, me hice una bolita redondita. Y entonces, el bullying siempre existió. A mí me hacían bullying porque como era gordito. Entonces un compañero decía, dice, parémosles, este es un chingolito. Entonces chingolito era un pajarito redondo, más o menos me parecía yo ese pajarito. Al inicio consideraba yo un bullying, pero después me comenzó a gustar porque todo el mundo decía, hola chingolita, chingolita, chingolita. Y bueno, se fue perdiendo el chingolito porque cuando ya vino la edad del crecimiento, a mí me sucedió un fenómeno. Yo era uno de los pequeños de la fila. Nos fuimos a vacaciones los 3 meses, pasé los 3 meses en la playa, nadando, haciendo horrores con barbaridades. Y cuando regresé allá a las clases, resulta que me pusieron al último. Había crecido. Y era el más alto. Y había adelgazado. Y era el más alto. Y esa temporada fue que llegaron unas primas suyas desde Ambato. Y de ahí su papá le dijo, mijito, tienes que acompañarle a Ambato, y usted se trasladó a la ciudad de las frutas y las flores. Muy Cuéntenos sobre eso. Muy cierto era. Mi padre tuvo a mí no me contó el motivo de que él salió de Píllaro, vino a Quito con el padrino y vivió aquí en Quito, estudió, y luego el padrino, como era médico, lo llevó a Guayaquil. Fue a Guayaquil, vivió en Guayaquil y de Guayaquil se fue a Manta. Pero él salió de Píllaro más o menos a los 5 años, en donde hubo una sequía tan terrible como la de Loja que me tocó vivirla, en donde no había que comer. Entonces la mamá, mi abuela, le encargó al padrino, a mi padre. Y entonces él guardó un resentimiento de que nunca regresaría a la sierra. Y así fue. Ya cuando yo ya estaba en la universidad y yo me fui con engaños, lo traje nuevamente a la sierra. Porque él tenía un resentimiento. Bueno, así es, así es la historia y la vida. Yo nunca tuve un resentimiento de que él era serrano y mi mamá era costeña. Y había esa discriminación, el serruco, ¿no? El paisano, ¿no es cierto? Y entonces el peor insulto era serrano, como papa con gusano. Claro. Y por eso le decía, pero a su padre en Manta le conocían como Víctor Sánchez, el sanador del pueblo, y hay una calle en Manta que lleva el nombre de su papá. Sí, cómo no. Bueno, él recién acabo de descubrir lo que hacía él. Se llamaba altruismo. Él era un altruismo ya enfermizo, del ayudar a los demás, aún digamos, aunque le cueste la vida, sentía la satisfacción. Y yo recuerdo mucho porque Manabí siempre fue una provincia belicosa, en donde los duelos a bala y la pelea a machete eran en el mercado. La cotidianidad. Era lo cotidiano, la pelea del machete. Y entonces, ¿qué hacía la gente? Don Víctor, venga, iban a ver a la botica, lo traían para que él intermedie, para que él los abra, para que no se maten.
Entonces ese altruismo no solamente era de comunitario, sino que también era de ayuda. Porque él tenía la botica como los locutores que tenían el micrófono, todo el mundo lo conocía, pero él no se lucraba de la farmacia o de la botica. Entonces él, cuando hubo el centenario de Manta, hubo una propuesta de un periodista de que tiene que hacérsele un homenaje, porque él fue un personaje de los 100 años de la vida de Manta, porque él participó en la conquista de la independencia, porque Manta era un puerto, pero la capital de la provincia llegó a ser Montecristi. ¿Y por qué? Porque como Manta era un puerto, llegaban los piratas y saqueaban. Entonces, de Manta a Montecristi, al cerro de Montecristi, era bien difícil para los piratas. Entonces Manta siempre fue supeditado a Montecristi hasta que vino la independencia. Ahí participó mi señor padre. Hoy Manta pues es ¿qué les digo yo? Pues hasta el punto de que si hubiera un caso de hacer como los vascos, Manabí tiene todo, pero lamentablemente el regionalismo no cesa. Ya. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la cuestión de la radio? Tiene muchísimo que ver, porque yo a través de la radio yo era un mediador, me inventaba programas. Hagan ustedes el programa, como a mí no me pagaban sueldo. Entonces yo decía, escriba una cartita enviando su complacencia o su saludo y póngale un billetito de a 5, ¿no? Entonces, hagan ustedes el programa. Ustedes hacían el programa, pero en algo tenía yo que beneficiarme, ¿no? Ahí también nació el Camino a la Fama, que era un programa de artistas, y nace también Camino a la Fama de los niños, que los llevaba yo a cantar los días domingos. Los domingos era de los niños. Antes era así, lo hice también en Ambato. Vino también, inventé también un programa que se llamaba el Velocímetro Musical. Eso fue en Ambato. ¿Ah? Eso fue en Ambato. Eso fue en Ambato, sí, el Velocímetro Musical. Pero usted se me está desviando. Yo le conté que usted les ha venido a dejar a sus primos, que le fueron a visitar a su papá en Ambato y usted les trasladó a sus primas acá. Y usted acá en la ciudad de Ambato, en cambio, pudo estar en una de las estaciones que era de la cadena Amarillo, Azul y Rojo y conocer a uno de los libretistas y voces espectaculares que ha tenido el Ecuador y quizá poco reconocido, ¿no? El señor Juan Felton Martínez. Hablemos sobre eso. Bueno, cuando yo llegué a Ambato, me alojé donde una tía mía, que es la creadora del ponche suizo. Ah, ya. Un primo mío que se llama Hernán Piera, todavía vive, tiene 90 y pico de años. Él, a exigencia del papá, siguió un curso como el que yo quería seguir, de Charles Atlas de la Hempel School. Él siguió eso y se hizo radiotécnico, con tal habilidad que él había inventado ya la máquina de hacer el helado mantecado. Entonces ellos abrazaron esa cadena de negocios de helados. Yo vivía ahí en esa casa donde vivía mi tía, vivían todos mis primos, y también las 2 primas que vine yo a acompañarles. Pero nada, que a mí me gustó la sierra. Y se hizo lo de mi padre. Uh-huh. Me vine y olvídate, a tal punto que yo al año de que estudié en la universidad regresé a Manta, en la empresa Santa. Y llegando a Quevedo, para el carro, y yo comienzo a oír a la gente. ¿Pero qué hablan? Había perdido mi acento. O sea, porque ya había estado un año acá y ya oía yo el malestar. Digo, ¿pero cómo están hablando? Entonces, cuando yo llegué a Manta, Fernando Dávalos, que ya tenía la radio, que fue la que apoyó las obras portuarias de Manta. Ven, dice Chengolito, te vamos a hacer frente. Ya. Comenzamos la entrevista.
ni bien hablamos unos 3 o 4 minutos. Le hace enseñas al operador que ponga un... Animal, caballo, ¿cómo vas a perder el acento? Hasta usted ya decía chachay cuando le daba frío. El Emilito, yo me voy a volver a Suquito, querido. Entonces, a mí me gustó Ambato. Y la verdad sea dicha, cuando uno va de visita y ya se queda a vivir, es como el muerto que a los 3 días ya apesta. Entonces yo tuve que ir a buscar, que lo único que sabía era locutar. Tuve que ir a buscar, había la radio de los choferes, había una radio del señor Velastegui, la radio Continental, la radio Mera, en donde nació Wagner. Había la radio Sira de un señor Mancero, también un radiodifusor, y había la radio Nacional Espejo. Lo conocía a Juanfelto Martínez, y él no solamente que me dio trabajo, sino que me hospedó en su... Yo viví con él, viví como un año, viví yo ahí en la casa de Juanfelto. Y claro, después entendí yo que era un doble juego, ¿no? Yo vivía con él y tenía que trabajar en la radio todo el día. Todo el día tenía, pero no hay mal que por ahí no venga, decía mi papá. Entonces, ese mal que por ahí no venga era que me hice creativo. Hace unos 3 meses que yo estuve en Ambato, asomó una señora ya mayor, y entonces, si usted es el hijo de tía, de la señora Lina, la del ponche suizo, sí, le digo. Te dice, yo oía todos sus programas. Yo hice, ahí. sí, y es que hubo un cambio. O sea, de cuando yo llegué a inventar todos esos programas en la radio de Juan Pelton, entonces se despertó otra vez la competencia. Y entonces ya todo el mundo comenzó a crear, ¿no? Y eso fue bastante positivo. Imagínense que a estas alturas del partido venga una señora y después me encontré con, oh, qué bestia, dice. Yo no te conocía, pero claro, yo era... Discúlpeme, pero cuando yo salía bien vestido, me gustaba siempre vestir. Entonces yo iba por la calle Ceballos a cruzar la calle Mera. No, es malo alabarse. Qué chico para guapo es. Y elegante encima. No, pero señor Víctor Emilio, son anécdotas que hay que acordarse, ¿no? Y ahora... Pero, no, está muy bien. Yo siempre le he dicho, yo admiro mucho su capacidad física y también su memoria, que es tan clara, ¿no? Usted cuenta todo de una manera académica, cosa que uno aprende mucho de usted. Pero en esta radio de la cadena Amarillo, Azul y Rojo, donde usted conoció a Juan Felton Martínez, usted tuvo muchas anécdotas y se dio cuenta también de que la verdad es como se la mire, ¿no? Ahí estaría, por ejemplo, la campaña que hubo de Galo Plaza Lazo. Ah, ya. Donde, por ejemplo, la gente de Ambato estaba reacia a recibirlo, pero sin embargo, como le contrataron ese espacio en Radio Nacional Espejo, a usted le tocó apagar un poquito, pero era un compromiso ya institucional, porque el señor Gerardo Berboniche, dueño de la Radio Nacional Espejo de Quito, era de la Izquierda Democrática, y Galo Plaza era candidato de la Izquierda Democrática. Cuando llega liberal. Entonces cuando iba a llegar Galo Plaza Lazo, hubo la orden de arriba de Gerardo Berboniche para Juan Pelton que transmita eso. ¿Y quién va a transmitir? Yo que vivía como... Entonces Galo Plaza llegaba como a las 2. A las 11 abrimos la previa que llaman ahora, y entonces la gente va llegando, la gente va llegando al Parque Ceballos, ahí al frente. La gente va llegando. Hicimos un corte hasta que venga, porque la verdad es que solamente era que la gente va llegando, porque Juanito me decía, mani. Y yo decía, la gente va llegando, pero la gente no llegaba. Hasta que llegó Galo Plaza. No lo dejaron entrar la poca gente que había, a punta de piedras y todo eso. Entonces yo, Juan Felton mirándome ahí, yo ya iba a decir,
Cuando no, di que hay 10.000 personas, di que la gente está loca, casi cansada de cocinar. Oye, no puedo decir eso, bonito, le digo. No puedo decir, es que no podemos, dice, la radio no es nuestra, la radio es de la cadena amarillo, azul y rojo del Ecuador. Entonces yo tuve que mentir, ¿sí? O sea, tuve que decir, sí, hay... Pero claro, uno va escogiendo las palabras capaz de... Porque ese es el arte, ¿no? El arte de poder salir al paso de ciertas cosas. Pero usted ha sido también un referente porque usted sus conocimientos siempre los ha brindado a los jóvenes talentos o a personas que tenían ganas de conocer más sobre la radio. Usted me contaba también que había conocido a la mitad de la Corporación Saracay, en este caso es la señora Angelita Ramírez, que usted también había ido a Radio Nacional Espejo. Cuéntenos sobre eso. Radio Nacional Espejo llegó a ser la primera en sintonía y popularidad por los programas, no solamente que hacía yo, sino que Juan Pelton hacía 3 programas, hacía pero bomba. Y había gente que me conocía a mí, que yo tenía 18 años, 19 años. Oye, dice usted es locutor, dice, ¿cómo es eso? Ven, le digo, ven. Entonces, Juan Pelton trajo a una señorita de cabello rizado, guapa, y me dice, llévala al estudio, enséñale a hablar. Y entonces yo comencé a darle de mi experiencia, ¿no? A ver, pronunciación, la respiración, el ritmo, la tersura de la voz, etcétera, etcétera. Capaz le digo de que a ver si los dos hacemos algún radioteatro, decía yo. Pero no estuvo mucho tiempo. Después ella salió. Yo ya le conocía a Olga Verastegui, ya le conocía porque él era de Quizapincha. Alguna vez vino por acá, desapareció, había ido a Guayaquil y de Guayaquil vino acá, porque eran radios de onda corta. Entonces, con la onda corta es como ahora la radio de internet que se escucha hasta donde llega, de acuerdo a la potencia, etcétera, etcétera. Entonces, pero yo me enteré ya mucho tiempo después, un día que yo fui a hablar con Olger, le reconozco yo a la señora. Digo, no, dice, tú eres Emilio. Sí, le digo, ya hablamos ahí en la Radio Nacional Espejo de ahí de Quito. Ella también hacía, pero después se dedicó ya más a la vida hogareña y todo eso, porque ya Olger ya tomó el rumbo de su radio. Ahora hablemos ya algo acerca ya de la publicidad, del marketing, algo que usted también innovó y un producto que está hasta ahora, ¿no? Ya. Finalín, al dolor le pone fin. Sí, pero aquí no le vamos a poner fin. Verá, dentro de los programas que hacíamos con Juan Pelton, hubo un programa que era El Médico en Casa. Vino un doctor Gabriel García Mogrovejo a hacer ese programa, era auspiciado. Entonces, ¿qué más que yo vivía con Juan Pelton? Tenía que hacerle las preguntas, era el tipo de todo, hacía de todo. Y el doctor García promocionaba unos productos que en esa época se llamaban éticos, es decir, solamente con receta médica. Eran antibióticos, eran calmantes, eran analgésicos. Así que un día llega una camioneta con unos altavoces que decía mejor, mejora. Digo, doctor García, producto popular, le digo, usted ya no necesita dar recetas, sino que eso puede venderse en todas partes. Hicimos la encuesta y la encuesta ganó el nombre de Finalín. Entonces él comenzó a producir ya. Era una cosa que a mí me llamó la atención, de cómo
los productos farmacéuticos fueron desarrollando con la misma tecnología, ¿sí? Porque finalmente se hacían unas ollas, se ponía las sustancias, y la clave era que en esa época la aspirina, el ácido acetil salicílico, dañaba el riñón. Entonces decía, no tomen mejorar porque ese tiene ácido acetil salicílico, la aspirina. Y el doctor García trae de Alemania un producto que se llama algo como la aspirina, ¿no? Y entonces comenzó a elaborar. Eran unas maquinitas así pequeñas como el molino. Que tenía un embudo, se ponía la mezcla de ya secado, salía y hecha la pastilla. Entonces, la pastilla se hacía artesanalmente, ¿sí? Pero ya entonces comenzó a producir, entonces con el hijo Gabriel García, se compró una camioneta y comenzamos a poner los parlantes como mejorar y salir. Entonces ahí viene el valor que tiene el perifoneo que hacía yo con las bocinas del colegio, ¿sí? Entonces, con esa experiencia de la bocina del colegio, a este le ganamos a todo el mundo. No había las restricciones. Usted con sus parlantes. Llegábamos de Loja a Gonzanamá, había una loma para llegar a Gonzanamá, prendíamos las bocinas de la camioneta con una planta eléctrica llegábamos nosotros ahí en esa camioneta y entonces poníamos música, aló, estamos llegando a Gonzanamá, con Finalín. Cuando de pronto escuchamos una voz que contesta de allá, aló, bienvenido. O sea, también tenía. Entonces, imagínese usted los medios de comunicación como señales de humo. Entonces, miren el poder que tiene el sonido, el poder que tiene la palabra, el poder que tiene el saludo de ir a un pueblo extraño. Entonces, nosotros llegábamos a ese pueblo, ya teníamos la propia propaganda, a tal punto que la procesión de la Virgen del Cisne, del Cisne a San Pedro la Bendita, de ahí a Loja. Yo iba con el padre párroco montado en la camioneta y con los parlantes haciendo rezar, ¿sí? Uh-huh. Y entonces rezaba el rosario, terminaba el misterio, y gracias a la tableta Finalín que nos presta sus equipos. Imagínense una propaganda en un pueblo así como este. En Punto de Vista, hágala llamando hoy mismo al 0973-37588. Garantizamos éxitos para su empresa. Punto de Vista es retransmitido por Radio El Tiempo de Quito en la frecuencia de los 1410 kilociclos, amplitud modulada. Deportes, con el príncipe de la cantera quiteña. Pero ya vemos que en Radio Nacional Espejo de la cadena amarilla azul y rojo usted estuvo mucho tiempo, implementó muchos programas, pero sin embargo también en Ambato había una estación que nació en un colegio, en el Colegio Juan León Mera, Radio Cultural Mera. Ahí pudo conocer también a otros de los periodistas queridos de acá de la capital ecuatoriana, claro que él es de Ambato, como es Wagner Abril. Cuéntenos de esa etapa, cómo fue que ustedes también hicieron amistad. La hora para las personas para los muchachos que llegaban a la radio y para poder darles el micrófono para que puedan desarrollar, era de 5 a 6 de la mañana. O sea, se suponía que era una... Entonces ahí vino Wagner, que le gustaba, que dice que a la Radio Nacional Espejo. Entonces le digo, no hay mejor cosa que la creatividad. Y entonces teníamos un anunciante que era un restaurante. A propósito, era canje. Se pagaba con los almuerzos. Entonces un día se va él allá
se vaya y no le atienden, entonces de mañana dice, restaurante Viña del Mar, secos de chivo y de chiva, caldos de gallo y de gallina, caldos de pata del Jacinto, el dueño del restaurante, por la radio. Pero claro, el que oyó eso era el dueño. Y entonces vino inmediatamente y Juanito Félix, pero ¿qué es esto? Pues dice, ¿cómo me van a hacer perder los clientes y todo eso? Le digo, es que es un lapso, le digo, de la creatividad. Entonces, Wagner Abril, desde esa época, con esta anécdota que yo le estoy contando, fue perfeccionando su manera de locutar y todo eso. Hasta que ya él, cansado de ese horario, fue donde los hermanos, donde él estudiaba, ya tenían la radio cultural Mera. Entonces él le entregaron la radio, director de radio. A tal punto que cuando yo ya salí de la Radio Nacional Espejo, me independicé, tuve que irle a pedir trabajo al padre. Tú ya tienes la radio, le dije, dejen la bondad de dar, y me da un programa. Ahora, una de las cosas que a mí me ayudó a la creatividad de la radio, que las radios colombianas se escuchaban mucho aquí en el Ecuador, la voz del río Cauca, la RCN, Caracol, todo, me escuchaba, me encantaba a mí. Y entonces ellos tenían ellos nos llevaban en esa época mía, nos llevaban siquiera con unos 20 años de adelanto en los noticieros. Cuando llegó Pelé lo entrevistaron en el avión, cuando llegó Pelé allá a Colombia, cuando llegó el Papa ya ellos ya tenían todas las noticias y hacían buenos programas porque eran voces de Colombia, pero conocidas en casi todo el mundo. Y una de esas voces que me encantó a mí, que me ayudó a modular, se llamaba Otto Grafenstein. Hacía un programa de música, llamémosle instrumental. Entonces, esos programas le ayudan. Por eso es que hay la necesidad de aquí de cambiar el esquema musical. Porque si usted comienza a escuchar una música clásica ligera, se le va pegando, va mejorando su entorno musical, va creando. ¿Sí? Porque realmente la música tiene que cambiar. Ahora están haciendo el Quito Blue. Y yo entro pues a estudiar un poco el Quito Blue, y no es nada otra cosa que el blue de la población negra esclava de Estados Unidos, que comenzó a tocar y a cantar. Ahí nace el blue, y del blue nacen otras derivaciones, el rock, el pop, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con el rock? Saliendo un poquito, porque me encanta a mí esto, porque sí me gustaría hacer una radio cultural de rock, me gustaría. ¿Por qué? El rock se ha hecho capitalista comercial. O sea, estos eventos ya no son musicales, ya tienen un consumismo, ya tienen gente que consume ese producto a un costo. Ahora del Quito Blue, trasladémonos de Ambato a la capital, porque como usted sabe decir una frase, todos los ecuatorianos quieren vivir en su capital. ¿Cómo fue este traslado? Y nuevamente acá se encontró con Juan Felton Martínez. Resulta que yo vine a Quito por estudio, porque un hermano mío estudiaba geología y minas, entonces él era también parte de una comisión de las becas que daba el Departamento de Bienestar Estudiantil. Me consigue una media beca, que cobraban 480 sucres el hospedaje en la residencia en la universidad. Me consigue una media beca, vine a vivir acá para estudiar. Y entonces, ¿qué es lo que me tocó a mí? Volver a la radio. Fui a hablar con el señor Eloísa. Y un amigo me dice, anda en nombre de Blanquita Salazar, es bien amigo. Nada que ver, estaba todo cerrado. ¿Sí? Entonces tuve que ir a un amigo, que era el doctor Milton Gala Bormance, que dirigía la Radio Gemas. Él me dio la jefatura de deporte, porque ahí trabajaba también otro gran locutor que todavía vive, se llama César del Pino Zambrano, que trabajó en Gran Colombia,
trabajó en Radio Espejo. También hay que rescatar esas cosas, porque dieron su concurso, trabajaron aquí en la capital. Entonces, en Radio Nacional Espejo, me encuentro que estaba Juanito Felton haciendo El Cura Carrasco. Era un programa, pero llegó a ser un parlante. Era a mediodía, Juanito Felton. Entonces, nuevamente conversamos con él. Tuve la oportunidad de entrar a trabajar al Ministerio de Salud y me encargaron a mí un programa que era de hacer cuña, de hacer cine, de hacer teatro y hacer una radionovela. Entonces, para eso, pensando cómo ver, Juan Felton hizo todos los guiones, e inclusive los guiones para hacer cine, los guiones para hacer teatro. Mire, un valor, ¿qué le digo yo? No valorado. Solamente se le conocía como el Cura Carrasco, ni siquiera, porque él, no sé por qué nunca me lo dijo, pero él no escribía como Juan Felton. Tenía un seudónimo que se llamaba Paco Martínez. Él era Juan Felton Martínez, pero era, claro, Paco, ¿no? Francisco. Ese era el apodo de él. O sea, ese era el nombre como cualquiera que yo tenía también en una de esas ocurrencias, pero no funcionó, que se llamaba Emilio Anchún. Emilio Anchún. Ya ve, ahí quedó. Entonces, en Radio Nacional Espejo usted también estuvo hasta su jubilación, ¿no? Pero estuvo en 2 etapas, creo, en Radio Nacional Espejo, ¿no? Sí. Bueno, yo tuve una etapa en Radio Gemas. Radio Gemas del señor Carlos Pérez Perazo, el dueño del Universo. Le había regalado la Radio Gemas al doctor Milton Álava, pero seguía siendo parte del Universo. Entonces viene la transmisión del Campeonato Mundial del año 70, de México 70. Y anteriormente el Campeonato Mundial transmitía Raimundo y todo el mundo. Usted cogía su micrófono, su pasaporte, instalaba su micrófono en los estadios y transmitía. Pero a la FIFA se le ocurrió ya entrar al capitalismo moderno del fútbol y comenzó a cobrar derechos. ¿Quién, pues, sino el señor Carlos Pérez Perazo del Universo para comprar los derechos? Para eso él instaló una radio que se llamaba Radio Mambo. Se inventó una cadena que se llamaba la cadena Cardinal, de estudio de rating que le hice yo de las provincias, en donde se escogió a las estaciones de mayor audiencia en cada provincia para la cadena Cardinal. Entonces nos fuimos a transmitir el Campeonato Mundial de México. A mí me tocó regresar porque no había todavía la tecnología de los estadios. Entonces Alberto Sánchez Vara, que era comentarista, tuvo que transmitir como que estaba en otros estadios desde la sala de prensa. Tuvo que transmitir, porque no había el personal ni la tecnología todavía suficiente en el año 1970. Entonces el señor Eduardo Ceballos Castañeda y otros productores cogieron la señal y comenzaron a transmitir. Entonces vino la Dirección Nacional de Frecuencia: señores, ustedes no pueden transmitir, siguen transmitiendo, van a tener juicio. Esto tienen que pagar. Desde ahí se impuso esa modalidad de que hay que pagar derechos para transmitir los eventos internacionales, ¿sí? Entonces, yo recuerdo tanto de mi vida estudiantil, porque yo vivía en la residencia de la universidad, trabajando en la Radio Gemas, y tuve yo este recuerdo de que se termina un 30 de julio, como era antes el Campeonato Mundial, y a mí me toca hacer todo el resumen del Campeonato México 70, y desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche no terminaba de hacer el resumen, y termino yo como a las 12:30, salgo de la radio, me subo la loma, que era en las 10 de agosto, me subo la loma para la residencia de la universidad, y estaba tan cansado que me acuesto yo a dormir. No pasó como una hora, un tremendo escándalo: asalto de la Universidad Central.
Yo tenía tantos sueños que no quería saber nada de nadie. Pero vienen a golpear la puerta de mi pieza, que vivía en el tercer piso de la residencia. Vienen, abren la ventana y se lanzan. ¿Qué pasa? Entonces vienen los militares con los tanques, haciendo juego de luz. Ya digo, como que fueran los extraterrestres. Asaltaron la universidad. ¿Cómo me voy a olvidar yo de eso? Entonces yo tuve que venir y decirle, Milton, abre para auxiliar porque están asaltando. El primer piso de la residencia era de mujeres, eran 60 mujeres, 60 estudiantes becados. Y del cuarto hasta el sexto piso yo vivía en el último piso, ya al final. Entonces ahí es donde marca ya viene la otra etapa mía. Ya. La tendencia a la izquierda. La tendencia a la izquierda, porque... Bueno, así era. Usted también, Anita, también tiene que haber salido a las manifestaciones. Casi no. Sí, pero ya hablamos de Radio Gemas, hemos hablado de Radio Nacional Espejo, pero cuéntenos de esa anécdota de Radio Mambo y El Rey de la Cantera. Ya. A usted le tocó presentar, ¿en qué emisora estaba usted ahí? Yo estaba todavía en la Gema porque era el Universo, Radio Mambo era el Universo, El Rey de la Cantera era de la Mambo y de la Universo. Entonces El Rey de la Cantera era una hora con el rey. Y de Guayaquil dice, oye, ¿por qué no sacas? Le digo, ¿a quién? A mí me arrastran. Porque El Rey de la Cantera es un patán, pues, para hablar, discúlpame, pero eso le encantaba a la gente. Impuso en la audiencia guayaquileña ese lenguaje y todo el mundo era los términos del Rey de la Cantera. Entonces yo trabajaba en Radio Gema y tenía que hacer el programa a mediodía, justo en la hora del Rey de la Cantera. Dice, vamos a suspender el programa para sacar al Rey de la Cantera. Hagan ustedes lo que quieran. Entonces, en vista de que yo iba a perder el espacio, le llamo yo al Rey de la Cantera. Le digo, Pablo Aníbal Vélez. Sí, el Rey de la Cantera. Ya, mira, hay una disposición de sacarte aquí en Quito, ¿cómo es? En Radio Gemas. Aquí en Quito te odian. Aquí en Quito incendian la radio peor que la radio Quito, le digo. El rato que tú te oyen hablar ahí. Así que yo te pido de favor que moderes tu lenguaje. Nada de esas patanerías, todo eso con respeto y con amistad. Yo te saco una vez a la semana. Entonces él fue puliendo, porque era realmente patán. Sí, él cuando comentaba, dice, se le dio un cabezazo y la sangre de los piojos. Así iba graficando. Y, por ejemplo, hay algo, pero usted también estuvo en Radio El Sol. Dicen que ahí, en cambio, el señor Jaime Bowen era como comentarista. ¿Es cierto esto? Sí. Bueno, Jaime Bowen ya me había oído en Radio Gemas y un día me invitó el doctor Fabián Alarcón a que le transmita una sesión ahí en la casa de la Condesa, ahí en la 12 de octubre. Entonces yo me fui a hablar para la transmisión. Le digo, esto no se puede transmitir, le digo, porque esto le va a costar mucho. Bueno, de todas maneras hablaron. Vino un joven, un coloradito, rizadito, blanquito. Me dice, vea, dice don Víctor Emilio, hágame el favor, que a mí me gusta esta cosa, dice, tenme un chance en la radio. Vino y comenzó, yo le dije, mira, se comenta así, se hace los resúmenes así, sabe cocinar. Se comenzó a comentar. Y fuimos socios con Jaime Bowen para arrendar el espacio de la Radio El Sol del señor César Estrella, el fotógrafo. ¿No? Entonces fuimos socios con Jaime Bowen para instalar. Entonces yo narraba, él comentaba. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el señor Eduardo Ceballos siempre era una persona que trataba de captar talentos, pero a futuro. Por ejemplo, ahí lo captó a Faust, al doctor Montenegro. Bueno, ya había un personal estable que era comandado por Edgar Villarroel. Entonces, duró muy poco conmigo. Y vino a comentar el licenciado Miguel Ángel Argüello, periodista,
vino a comentar ahí en la Radio del Sol conmigo. Entonces, en esa época de Radio del Sol también me tocó sacarle al Rey de la Cantera, pero ya era el Rey de la Cantera moderado. O sea, él también fue aprendiendo con nosotros y la audiencia de Quito. Entonces, Jaime Boven hacía conmigo el programa y había llamadas telefónicas. Entonces, para promocionarlo al Rey de la Cantera, me inventé yo un programa con premios que se decía: llámenos al teléfono tal y cual y diga cuándo viene el Rey de la Cantera. Uno llamaba y dice, va a venir, dice, el próximo mes. Otro. Entonces llama uno, ese desgraciado no va a venir al aire. Este no va a venir nunca porque aquí lo quemamos, lo arrastramos como al faro. Usted ahorita topó también a Emisoras Gran Colombia y el señor Eduardo Ceballos Castañeda, no, que él iba buscando de radio en radio, iba monitoreando y escuchando a los mejores talentos para llevar también a su emisora. Pero usted también estuvo en esta emisora haciendo un espacio que tuvo mucha sintonía, como se llamó Carrusel Deportivo. ¿Podría comentarnos de esto? Porque era un espacio que causó mucha expectativa, no solamente aquí en Quito, sino en todo el Ecuador, y usted va a contar el resto. Yo en Radio Nacional Espejo hacía un programa, no había ningún espacio porque era novelera hasta las 10 de la noche. Que Amor sin compromiso, que Calimán, que Porfirio Cadena, que las novelas de doña Prudencia Grifel. Ya ve. Sí. Sí, hoy escucha. Entonces me dice don Gerardo, me dice, el único espacio que hay dice 10 de la noche. Decía 10 de la noche. Me dio el espacio. ¿Y ahora qué nombre le ponen? Ahí me invité yo, Fútbol en Pijama. Ah, bonito. Fútbol en Pijama, en Radio Nacional Espejo. Entonces el señor Ceballos tenía un programa en la noche, que no... ¿Quién va a hacer resúmenes y todas esas cosas? Pero a mí me llamó la atención porque este programa era oficiado y hacía matriz Luis Daniel Luncal, La Voz de América. Me puse a escuchar yo el programa y entonces yo le dije al señor Ceballos, mira, aquí hay como hacer el carrusel deportivo el día domingo, encadenándolo, porque ese programa duraba media hora, era fantástico. La Voz de América se daba el lujo de llamar en esa época a todos los mejores comentaristas de América, a Muñoz de Argentina, a Prado, al peruano, no me acuerdo el nombre, el lema era fútbol del Cabo de Hornos al Canadá. Un recorrido de 30 minutos, se hablaba 5 minutos. Entonces, a mí me tocaba los 5 minutos de Ecuador, con Jacinto Landazzo y de Soto. Oiga, eso fue una novedad. Imagínense un panorama informativo de los resultados del día domingo, todos los domingos. Entonces ese programa ganó en sintonía, pero también gana celos, porque yo nunca entré, como se dice, de planta a Gran Colombia. Yo nunca entré de planta, o sea, yo era un alternante. Pepe Luis Castillo se fue a transmitir con el señor Ceballos la canonización del hermano Miguel. ¿Y quién tenía que hacer centro base? Porque era como a las 2 de la mañana que había... Entonces tuve que hacer yo. Entonces yo hacía la previa, así como usted reunía material, se iba la señal, yo tenía que entrar a sustituir hasta que se restituya la... Sino que, claro, el señor Ceballos le dicen que era un burlesco, pero a mí me parece que él todo lo que decía era con doble sentido. Dice, se transmitió la maratón de Gran Colombia. Él hacía él también era un creativo. Atento, Edgar, la transmisión de Gran Colombia, un éxito, pero más éxito ha sido
el balance de la competencia. ¿Cómo así, señor Ceballos? De 50 atletas que salieron, llegaron 200. Entonces de ahí nace también la otra que le decían del Mocho Ceballos, que cariñosamente le decían Mocho Ceballos. Era cuando hubo un accidente de un avión de aérea acá en Chuquilán. Entonces se fueron a transmitir porque ellos, a don Eduardo le encantaba eso de transmitir el ciclismo en vivo y toda esa cosa. Entonces me acuerdo que era Eduardo Brito el que lo mandaron allá a cubrir ese accidente del Chuquilán. Entonces Eduardo Brito dice, aquí estamos en Chuquilán, eso era en Colombia, calculamos tantos fallecidos que dice canto, por aquí, por allá, lamentable accidente. Atento, Eduardo. Sí, señor Ceballos. Muerto que va saliendo, muerto que va siendo entrevistado con Castrol. Imagínese. En serio, al aire. Al aire. Pero yo creo que él no es que lo hacía porque era un incapacitado. Sino para llamar la atención. Exacto, para llamar la atención. O sea, son anécdotas, pero usted se jubiló en Radio Nacional Espejo, ¿no es cierto? Sí. En cuestión de la Radio Nacional Espejo. Pero aparte de eso, usted trabajó en el Ministerio de Salud, fue educador para la salud. ¿Cómo no? Aparte de eso, usted tiene estudios universitarios de sociología, donde usted afianzó también su tendencia política hacia la izquierda. Cuéntenos sobre esta etapa que luego de unos años también lo lleva a ser candidato a diputado por Manabí. ¿Cómo no? Cuando yo fui a la universidad, yo fui por una carrera corta. La Facultad de Jurisprudencia tenía 3 especialidades que daban una licenciatura con 3 años. Y yo tenía mucha urgencia de sacar un título. Y entonces la Facultad de Jurisprudencia tenía 3 tecnologías: reforma agraria, que hasta ahora no se hace; reforma municipal, que hasta ahora no se hace; y cooperativismo. A mí me encantó el cooperativismo, porque tenía la idea yo de que no hay mejor capitalismo que trabajar con la plata ajena. Uh-huh. Y vea ahora cómo están. El sistema cooperativista no solamente en el Ecuador. Pero ¿qué es lo que sucede? Que al año que ya probé, el primer año, vienen los estudiantes ecuatorianos que estaban en Francia a raíz de la Revolución de Mayo, que los estudiantes franceses se toman el gobierno, pero no sabían qué hacer, entonces surge Charles de Gaulle. Viene esta camada de estudiantes de Francia acá al Ecuador y se toman la Facultad de Jurisprudencia. ¿Sí? Entonces el tema era la autogestión, es decir, el poder del pueblo autogestionado elige sus autoridades. Uh-huh. Y hasta ahora se cumple eso, porque es una anarquía total la administración de la universidad. Desaparecieron entonces las 3 carreras y entonces vino ya la sociología como escuela de sociología. ¿Sí? Entonces yo tuve que cambiar mi esquema también. Tuve que cambiar mi esquema de estudio. Entonces llegar a ser amigo de Milton Reyes, de toda la plana mayor de este movimiento. Pero también tuve muy buenos profesores. Ahí está Alfredo Castillo, que también militó en política, Rafael Quintero, Moreano, un gran escritor, Moreano. Alejandro Moreano. Entonces yo tuve mucho, como se dice, Agustín Cueva. México, que fue a México. Uh-huh. Entonces yo tuve mucha influencia de ellos, por eso yo también abracé la izquierda. Claro que usted abrazó la izquierda, pero sin embargo en la radio como que le sigue gustando a pesar de este avance tecnológico que usted dice. Usted tiene una radio en línea. Sí. ¿Podía hablarnos sobre eso? Porque usted la mantiene con programación las 24 horas. Ya, la radio online nace... Ya había la radio online, o sea, ya se utilizaba lo digital. Y entonces yo no sabía ya qué hacer, ya digo, a ver,
instalar una radio, ir a pedir permiso, porque cuando fui director de la Radio Nacional del Estado, el director de la Radio Nacional del Estado aprobaba el derecho a la frecuencia. Y como así me enseñaron a mí, pues yo fui, desempeñé mi papel. Cuando yo salí de la Radio Nacional, algunos colegas me decían, oye, ¿cuánta frecuencia tiene? Ninguna. Como el que sabemos, hicieron ¿cómo le digo? ¿Cuánto? Pero si tú eres el que da la orden de la frecuencia. No, yo fui a servir, no fui a servirme del cargo. Entonces ya no sabía qué hacer, poner una radio. La radio, nuestro amigo, el de La Voz de la Manzana, que le secó bonito el reportaje a la Arcentales. el señor Arcentales. La Voz de la Manzana le dijo, oye, véndeme la radio. En esa época me pedía 2 millones, 3 millones. ¿De dónde pecatamea? Entonces, es un operador de la radio, vean, están así. Los operadores saben más de la parte. Entonces dice, vea, está saliendo ahora ya una nueva tecnología. Se llama online. ¿Qué es eso de radio online? Se trata de... Comencé yo a investigar en la lora hasta que llegué con el técnico que era de la Radio El Sol, el ingeniero Luis Silva Basante. Le digo, ¿usted sabe de eso? Yo le puedo instalar. Entonces comenzamos con él a trabajar, hasta que ¡pum! sonó la radio online. Pero yo ya tengo unos 10 años en este cuento de la radio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la radio online es un entretenimiento porque no tiene financiamiento, definitivamente. Yo en los 2, 3 primeros años, que era una... No, ahora cualquiera puede... Ay, usted entra a ver el Logic, le instalan la radio gratis. Pero, ¿qué es lo que pasa con eso? Que ya tiene usted la radio, ¿y qué va a hacer? ¿Cómo va a programar? ¿Sí? Entonces hay que entrar a la programación, ¿sí? Porque la radio online le permite a usted hacer todo, porque ya viene programado. La música ya es gratis, las noticias ya son gratis, el fútbol ya es gratis, todo, absolutamente todo. Usted solamente tiene los enlaces, ya hace una llamada, vamos a sacarle la señal, porque a ellos mismos les conviene abrir el panorama, entonces usted tiene la radio. Y ahora ya compra una pantallita y se pone a transmitir. Por ejemplo, por eso usted dice siempre que uno tiene que estar actualizado con la tecnología, avances científicos, que el mundo necesita muchas personas que sean creativas, ¿no? Usted siempre tiene una frase que yo la voy a repetir textualmente, que dice, la edad no significa hacer cosas inútiles. Sí, en realidad lo inútil tiene su utilidad. Hay que hacer lo inútil, hay que hacerlo útil. Es decir, es como el lema antiguo, no hay mal que por bien no venga. Entonces, bueno, ¿cómo le diré? Pues estoy entrando yo a ese tipo de literatura en donde es de salud mental, ¿no? Es decir, la gente no entiende muy bien lo que está pasando. Entonces yo, por ejemplo, ahorita tengo una corriente que es la música. O sea, la música es una medicina. La nutrición es una medicina. Entonces, ¿qué es lo que le dicen los Vedas? Coge todas esas que te han mandado el médico, todas esas fundas. Usted no debe encontrar una sola pastilla. Este de aquí es mi única pastilla, vea. Ah, sí. No, Chocolate. sí, porque hay la autosanación. Hay los Vedas. O sea, no es que hay una sola... Nosotros nos metimos en la medicina moderna, hacemos publicidad de la medicina moderna, caminamos alrededor de los médicos, y a los médicos ni lo palpan ni... ¿Cierto? Entonces, esta cuestión de la cultura nosotros tenemos que dedicarle, porque si ya no va la gente al cine, si ya la gente no va al teatro, si ya la gente no va a los conciertos, si ya la gente ya no va a las bibliotecas, estamos caminando hacia la generación idiota, o sea, lo que nos mandan. Es decir, ya está todo hecho, comida rápida, medicina rápida, Entonces nosotros tenemos que entrar como única alternativa. La radio, tenemos que rescatar otra vez la radio,
Señor Víctor Emilio Sánchez, hemos dialogado, hemos hablado, queremos agradecerle a usted por habernos aceptado esta entrevista. Ilianita, yo tengo que agradecerle a usted, a su señorita hija que ha hecho las cámaras. Yo creo que el trabajo que usted está haciendo, esto de recuperar estas voces, no es que está recuperando la parte física, el tono, la tonalidad. Ya de viejo ya la voz se me ha hecho más grave. Ahora sí puedo decir que soy de cabina. Sino que hay una parte espiritual que no hemos tocado, ni creo que la vamos a tocar, porque la parte espiritual no significa felicidad, porque la felicidad es todo lo material. Un buen carro, una buena casa, la cuenta corriente. Ahora ya no son millonarios, son trillonarios. Entonces, esa parte material, nosotros también tenemos que sincronizarla, como dicen los Vedas. Tenemos la mente y lo orgánico. Entonces, en la radio está el secreto. Porque ahora, por ejemplo, los youtubers, ¿no?, asoman. Y ya Facebook tiene transmisión en vivo y en directo. En directo, 1, 2, 3. Ah, dice que por aquí, que por... No, pues eso ya no, esa es la generación idiota. Ya nosotros también estamos haciendo lo mismo. Y yo estoy haciendo lo mismo ya. No, muchas gracias, señor Víctor Emilio Sánchez, por esta entrevista. En este día hemos conversado, hemos dialogado con una de las voces más queridas, no solamente de acá de Quito, sino de todo el Ecuador. Estamos hablando del locutor manabita Víctor Emilio Sánchez, quien nos ha narrado en este espacio de entrevistas acerca de su trayectoria y las emisoras que ha pasado por todo el Ecuador. Con ustedes, amigos oyentes y televidentes, estaremos en un nuevo espacio con más voces de la radio. Que tengan un excelente resto de día. Antes de que emprendamos la rumba este fin de semana ya para despedirnos, tenemos fútbol en este fin de semana. Deportivo Quito recibe Benet. Liga Deportiva Universitaria con el equipo Conrado. Qué partidazo va a ser esto. Manta con el Papá Aucas y Barcelona con el técnico universitario. Amigos y amigas, de mi parte ha sido muy grato, Marcelo. Felicitaciones, cada vez está mejorando con esa voz. Parece que hace gárgaras con tachuela, ¿no? Marcelo Víctor, un temita tropical aquí en este fin de semana, amables televidentes. Y bueno, lo despedimos a ustedes también. Muy bien, amigos y amigas, será hasta el próximo día lunes. Marcelo Víctor queda en su despedida con algo pachanguero, que aquí también lo vamos a acompañar. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.